la ley de teletrabajo. Y para conversar acerca de estas modificaciones, cómo nos podría afectar a usted y a todos en general que tenemos esta modalidad de trabajo, nos está acompañando María Aide Segarra. Ella es abogada laboralista y nos va a ayudar a entender mejor cuáles son los cambios que está planteando la norma. ¿Qué tal? Buenas tardes, María Aide. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Y antes de empezar a ver cómo está la ley y las modificaciones que tiene, no sé si nos puedes dar una explicación para que las personas que nos están viendo nos entiendan de a qué se refiere la normativa peruana cuando hablamos de teletrabajo. ¿Es hacer trabajo remoto 100% del tiempo, solo unos días? Cuéntanos cómo se define. Claro que sí. A ver, el teletrabajo en realidad es una modalidad de la cual pueden hacer uso hoy día todos los trabajadores, digamos, que están realizando funciones dependientes para una organización y permiten que la persona realice su trabajo desde un lugar distinto al centro de trabajo físico de la empresa para la cual brinda servicios, haciendo uso de la tecnología. Esa es una norma en realidad que recoge buena práctica de lo que fue el trabajo remoto durante la pandemia, que de alguna manera corrigió algunas de los defectos que tenía la normativa de teletrabajo previa a la pandemia y que ya tenía mucho tiempo vigente y que no era realmente usada por las empresas como un mecanismo para atraer teletrabajadores. Estaba concentrado en sectores muy concretos y una población no importante. Hoy día creo que hay muchas empresas que continúan haciendo uso del teletrabajo, lo que permite que la persona haga sus labores en forma completamente remota o lo que se llama hoy virtual, o que sea, digamos, alternando algunos periodos de trabajo presencial con trabajo virtual, que es lo que comúnmente se denomina híbrido. Creo que es una terminología que se ha instalado mucho en las empresas y algunas han optado por esta modalidad. Creo que con el paso de los tiempos, no sé, cuando recién acabó la pandemia, creo que había mucha incertidumbre con cómo evolucionaría, o sea, cuánta aceptación tendría si las personas continuarían haciendo trabajo full virtual o en el híbrido, cuál sería lo mayoritario, lo presencial o lo virtual. Creo que hoy día hay un mix, muchas empresas se han quedado con la virtualidad plena, otras que están en híbrido empezaron con una asistencia presencial, digamos, de 2 días a la semana. Hoy día la han aumentado a 3 y algunas han pasado a 4 y se han quedado solamente con un día de teletrabajo. O sea, hay de verdad muchos cambios que se han dado a lo largo de estos años y la ley sobre teletrabajo, que ya está vigente hace algún tiempo, el año pasado sufrió una modificación importante en un concepto que ahora seguramente tú vas a querer comentar, pero te dejo el pase ahí para que tú hagas las preguntas que consideres. Justamente lo que quisiera es que nos comentes a la luz de tu experiencia y en tu opinión cómo está funcionando la norma de teletrabajo, cuáles son los ajustes que faltan incorporar. Hay todo este tema de las actividades personales que se realizan en horario laboral, ¿no? Que es si es que, por ejemplo, tenemos que hacer algo en la casa en horario laboral y estamos haciendo teletrabajo. Ahí ese manejo es, creo, lo que está ahora es materia de esta propuesta nueva. No sé si tú nos puedes explicar cómo está la norma actual, cuáles son los cambios que se están planteando y por qué, cómo los ves tú. Claro que sí. A ver, la norma sobre teletrabajo ya tiene algún tiempo vigente y la modificación que se introdujo en julio del año pasado a través de una ley abordaba algunos aspectos realmente relevantes, algunos que estaban referidos básicamente al contenido mínimo del contrato de trabajo, que ese es uno de los aspectos que quedó como definido con la nueva normativa. No tiene que haber acuerdo entre las partes para que exista teletrabajo, sin embargo, el empleador siempre tiene la prerrogativa de definir qué posiciones deberían hacer teletrabajo y también si lo hacen en forma íntegramente virtual o en forma mixta, ¿no? En esta forma y la frecuencia y tal, y toda esa información tiene que estar en el contrato. Uno de los aspectos que se ha regulado, que tiene que además estar previsto en el contrato,
es cuáles son los mecanismos bajo los cuales los trabajadores retiran información que pueda ser necesaria para el desarrollo de sus labores, de manera de que haya como protección y conciencia del trabajador sobre la responsabilidad que tiene al llevar información. Eso vincula en la misma línea, se ha establecido que el trabajador tiene la prerrogativa de cambiar el lugar de teletrabajo, asegurándose de garantizar la conectividad y mecanismos que eviten pues algún tipo de sustracción de la información o hackeo o qué sé yo, un poco en línea a las preocupaciones que existen hoy día en muchas de las organizaciones con respecto a cómo proteger su información de ataques externos. Entonces esos cambios creo que son relevantes en lo relativo a la seguridad y salud en el trabajo, que es un tema que era de mucha preocupación para la mayoría de las empresas en el momento en el que querían establecer el teletrabajo, porque era cómo yo me hago cargo de asegurar que quien está haciendo trabajo virtual lo haga bajo condiciones que no puedan afectar eventualmente su salud, ¿no? Y que luego pueda tener alguna afección, puede ser ergonómica fundamentalmente, que sería lo que podría pasar, o bueno, alguna otra situación que pudiera estar asociada al desarrollo del trabajo. En ese caso, lo que la normativa ha dicho puntualmente en lo referido a las a las pausas activas, perdón, que significa que el teletrabajador, claro, puede verse un poco tentado de dar una jornada continua, ¿no? Larga, y no ni pararse ni desaparecerse del monitor. Entonces, para eso es importante pues que en cualquier organización existan pautas de cada cuánto tiempo la persona debería interrumpir su jornada para hacer algunos ejercicios que permitan evitar pues la generación de algún riesgo o de alguna enfermedad o algún trastorno musculoesquelético se llama. Entonces, eso, la normativa lo que ha dicho es el empleador es el responsable de establecerlo, pero obviamente se mantiene toda la normativa vinculada a que la empresa puede ocuparse de establecer los lineamientos específicos o hacer que el teletrabajador realice una autoevaluación de los riesgos, que si te acuerdas eso fue un tema bien importante en el momento en el que nació la nueva regulación sobre el teletrabajo. Entonces eso se mantiene. Solamente se ha hecho la precisión de que queda a cargo de la empresa empleadora establecer las reglas para el desarrollo de las pautas, que deban desarrollarse durante el desarrollo de la jornada. Pero el otro tema que también me parece bien importante, que es el que comentabas precisamente, es cómo entender los momentos en los cuales los teletrabajadores deben realizar alguna actividad particular. Esa es la denominación que ha utilizado la normativa, y el reglamento dice que es actividad particular todo lo que no sea laboral, ¿no? Entonces, cualquier situación que pueda suponer que el teletrabajador deba apartarse del trabajo debería ser justificada por esta persona ante su empleador, quien tendrá o no por justificado la razón del apartamiento y de la interrupción de la jornada. Y ahí hay un problema técnico porque se dice, claro, es la evaluación de si la justificación que otorga el teletrabajador a ese tiempo en el que tuvo que apartarse del trabajo es justificado o no, la hace el empleador. Es una evaluación que queda exclusivamente a su criterio, pero que le da espacio al empleador para poder imputar la comisión de una falta grave que pueda arrogar al despido. Y lo que se ha dicho es que esto se va a equiparar a un supuesto abandono de trabajo. Entonces creo que ahí hay un problema técnico, porque el abandono de trabajo es simplemente, se produce cuando el trabajador no se presenta a laborar, desaparece, ¿no? Y no justifica sus inasistencias por un determinado número de días que depende de los periodos que están siendo evaluados. Y ese supuesto que está tipificado como causa justa de despido comprende el abandono y las inasistencias injustificadas. Entonces, al preverse que la atención de asuntos particulares puede equipararse a un supuesto como esto que habilita el despido, es un tema creo que hay que mirar detenidamente, porque el teletrabajo en realidad es una modalidad que debería permitir que quien hace teletrabajo pueda tener la flexibilidad de acomodar su jornada laboral a las necesidades que desde el lugar en donde esté él deba atender. Sí, entonces, porque incluso la normativa contempla que el teletrabajador puede, o sea, a ver, cualquier trabajador puede pedir hacer teletrabajo si tiene una situación de vulnerabilidad, porque está al cuidado de niños, porque está al cuidado de ancianos y qué sé yo, alguna situación particular que le permita hacer esta solicitud. Entonces, creo que ahí hay una mirada adicional que dar a esta regulación que se propone, porque esta rigidez no es la que se un poco buscaba alentar
con la regulación sobre el teletrabajo y adicionalmente hace muy difícil la regulación, ¿no? O más bien el abordaje de las situaciones que los teletrabajadores puedan enfrentar. Creo que tiene que haber un entrenamiento en los teletrabajadores con respecto al uso razonable de los tiempos de los que disponen a lo largo de su día laborable, sin lugar a dudas. Eso creo que tiene que existir. Pero esta regulación así, de la forma como se ha planteado, creo que deja unos espacios para que se realicen imputaciones y se tomen medidas que eventualmente pueden ser pues desproporcionadas en función de las situaciones que se den en la casuística diaria, ¿no? Sí, y en el mundo hay distintas medidas que se vienen implementando en distintos tipos de empresas de varios rubros, en los cuales hay algunos que están apostando más por el teletrabajo, hay otros que más bien están apostando por volver 100% de presencialidad a toda la fuerza laboral de algunas empresas grandes. Se está viendo en el sector financiero, por ejemplo, este año JP Morgan está obligando a partir de abril, ¿no?, a 100% de trabajadores que vuelvan a la oficina, pero ahí cómo vemos este tipo, justo lo que tú señalabas, de la competitividad que puede tener o de la rigidez que puede tener esta modalidad frente a la modalidad presencial, que es el término que se ha instaurado, ¿verdad?, en el vocabulario peruano. ¿Cómo ves esa competitividad y esa rigidez en nuestra legislación? ¿Están equiparables? ¿Se está volviendo? ¿Hay una tendencia a volver muy rígido el teletrabajo? ¿Y tú cómo ves ese equilibrio que puede tener nuestra legislación? Yo creo que, mira, culturalmente las personas siempre, y ahí creo que lo que nos muestra la experiencia y el paso del tiempo es que siempre, antes de la pandemia, cuando se buscaba alentar el teletrabajo, el principal temor que tenían las personas de acogerse a él era la creencia de que para los jefes y las líneas de mando, la presencialidad era la mejor carta de presentación porque estás ahí y eres visible, ¿no? Entonces, el primer mito que venció el teletrabajo es que era posible mantener una relación cercana, cumplir objetivos, haciéndolo incluso en forma remota. Entonces, creo que se venció un gran mito, pero porque era necesario, no había otra alternativa y tal. Yo sí creo que hoy día hay un fuerte retorno a la presencialidad, entonces el mayor de los retos es seguir otorgándole a la virtualidad la flexibilidad bajo la cual fue concebida para que los teletrabajadores y las personas que siguen haciendo sus labores de esa manera puedan tener un margen de acción en donde estén orientados al cumplimiento de objetivos y no tanto al cumplimiento de horarios. Yo creo que allí, más bien, lo que podemos recoger como experiencia es que sí, cuando han habido, además, tiene que haber objetivos claros, pues si no hay objetivos claros también creo que es bien difícil comprobar si quien hace el teletrabajo está cumpliendo con lo que la compañía espera o no de él. Yo creo que aquí el código debería ser la definición de los objetivos, las reglas de juego, la comunicación a los trabajadores y tener un sistema de monitoreo razonable. Pero creo que el teletrabajo, salvo algunas industrias que requieren de la presencialidad plena de la persona detrás del monitor durante un tiempo, no sé, porque hacen asistencia en línea, porque atienden llamadas, ¿no? En otro tipo de posiciones que no tienen ese nivel de exigencia de cumplir un horario estricto, la flexibilidad tiene que estar presente porque es como las dos caras de una moneda. O sea, el teletrabajo necesita flexibilidad, pero requiere reglas para que sea un buen acuerdo para ambas partes. Y eso significa que las empresas trabajen en diseñar objetivos, criterios de medición y tal, porque, claro, hay que administrarlo correctamente, pero eso supone que existe información adecuada para el lado de los trabajadores, ¿no? Nosotros vemos que hay muchas empresas que todavía mantienen el teletrabajo y lo mantienen para posiciones obviamente compatibles con el mismo, ¿no? Las que lo tienen todavía creo que están, como te contaba, o entre 3, 2, algunas días a la semana de virtualidad, ¿no? Creo que se lo ofrece mucho para personas que tienen todavía responsabilidades en casa y es necesario, sí creo que en este punto se repiense, ¿no?, la forma como se está reglamentando. Bueno, la ley ya definió, ya tiene un direccionamiento, pero creo que el reglamento podría reformular esto
y por otro lado creo que es ahí como hay que dar una mirada adicional a cómo, que es un tema más técnico, pero creo que no corresponde asimilar cualquier situación, además que tan cotidianamente se puede dar, ¿no? O sea, cuántas situaciones tienen que producirse para que tú concluyas que hay una afectación de tal nivel que el trabajador está en una causal de despido Le y faltan. encima equiparable al abandono. Eso me parece como una asociación que no es correcta y sí creo que ahí habría que partir de que la flexibilidad es la regla, como decía, con el riesgo de ser insistente con la idea, ¿no? Y creo que lo que tiene que haber en las empresas es lineamientos claros y en todo caso, si hay algún trabajador que esté saliendo de la línea, eso podrá ser calificado como un incumplimiento a sus obligaciones de trabajo que puede dar lugar luego a la aplicación de las medidas que correspondan, aplicando la razonabilidad y la proporcionalidad que cada caso necesite, pero esa es una evaluación uno a uno, ¿no? Así es, uno a uno, y nos quedamos con esta idea de que la flexibilidad debería ser la regla. Al final es lo que va a generar una mayor competitividad, tanto para el teletrabajo también como para en general todas las modalidades de trabajo de las empresas. Muchísimas Así gracias. es. Sí, gracias a Gracias, Mareile Mónica, encantada Segarra. de estar contigo. Cuídate Gracias, mucho. buenas Chao, chao. tardes. Y ella es abogada laboralista.